Desarrollo del sistema nervioso central. La placa neural aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosada en forma de zapatilla, cuyos extremos se van a elevar y van a formar así los pliegues neurales, entre los cuales se encuentra el surco neural, que va a contribuir a la formación del tubo neural, que con el desarrollo estos pliegues neurales van a ir elevándose y acercándose a la línea media, para así fusionarse y formar el tubo neural. La fusión se va a iniciar en la región central del disco embrionario al inicio de la cuarta semana. Simultáneamente con la formación de los primeros somitas, esta fusión va a avanzar entre sentido cefálico y caudal, que posteriormente formará los extremos abiertos, llamados neuroporos craneal y neuroporos caudal, los cuales van a establecer comunicación con la cavidad amniótica. El neuroporo craneal se va a cerrar al día 25 y el neuroporo caudal 3 días después. En ese momento se ha evolucionado de un disco plano a una estructura tubular cerrada, la cual va a representar al sistema nervioso central, con una parte caudal estrecha que va a indicar la médula espinal y una parte cefálica ancha que se va a ver caracterizada por dilataciones. Estas son las vesículas encefálicas. El extremo cefálico del tubo neural, que es más amplio, muestra 3 dilataciones que son las vesículas cerebrales primitivas: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, entre estas dilataciones se pueden observar 2 pliegues, el cervical y el cefálico. Antes del cierre del prosencéfalo se van a formar en él 12 vaginaciones laterales llamadas recesos ópticos que van a dar origen a los globos oculares. Al final de la cuarta semana, el embrión tiene un cierre completo del tubo neural y va a presentar las placobas del cristalino, auditivas y de las extremidades. Hacia la quinta semana se pueden observar 5 dilataciones que van a dar inicio a la primera y a la tercera vesícula cerebral. El prosencéfalo se va a dividir en 2 partes, el telencéfalo, que va a formar una parte central y 2 prominencias laterales, que son los hemisferios cerebrales primitivos, y el diencéfalo, que se va a ver caracterizado por la presencia de vesículas ópticas. El mesencéfalo no va a presentar ninguna división y se va a encontrar separada del romboencéfalo por el istmo romboencefálico. El romboencéfalo también se va a dividir en 2 partes, cuyo límite va a ser el pliegue pontino. Primero va a formar el metencéfalo, dar lugar al puente y al cerebelo, y luego va a formar al miencéfalo, que formará al bulbo. Desarrollo de la médula espinal. El tubo neural va a constar de células neuroepiteliales que se van a extender por todo el grosor de su pared, y después del cierre en la cuarta semana va a constituir el neuroepitelio con características de un epitelio pseudoestratificado. Posterior al cierre del tubo neural, las células neuroepiteliales van a originar los neuroblastos, que formarán la capa del manto, que luego se convertirá en la sustancia gris de la célula. Unas células nerviosas derivadas de la capa del manto van a constituir la capa marginal, de las cuales, como resultado de la mielinización, pueden adoptar una coloración blanquecina, recibiendo así el nombre de sustancia blanca de la médula. La continuada migración de neuroblastos a la capa del manto van a formar 2 engrosamientos, uno ventral, que son las placas basales que originarán las astas anteriores o ventrales de naturaleza motora, y una dorsal, que son las placas alares que configuran las astas posteriores o dorsales de naturaleza funcional sensitiva. Las placas del suelo y del techo, encontradas en la parte dorsal y ventral respectivamente, no contienen neuroblastos y van a actuar principalmente como vías para fibras nerviosas. Un grupo de células que se acumulan entre las áreas dorsal y ventral formarán el asta intermedia, que contiene células de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se van a originar por división de las células neuroepiteliales y al principio van a tener una prolongación que se va a extender hasta la luz y es la dendrita transitoria. Pero cuando migran hacia la capa del manto, esta prolongación va a desaparecer, convirtiéndose en neuroblastos redondos y apolares. Posteriormente se van a formar el neuroblasto bipolar con 2 prolongaciones. Una de estas formará el axón primitivo y la otra formará numerosas arborizaciones, que serán las dendritas primitivas, llamadas neuroblastos multipolares, que con el posterior desarrollo se van a convertir en una neurona adulta que ha perdido su capacidad para dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal formarán en conjunto la raíz motora ventral del nervio raquídeo, que va a conducir impulsos a los músculos. Los glioblastos van a formar la mayor parte de las células de sostén primitivas y van a estar formadas por células neuroepiteliales,
que van a migrar a las capas del manto y a la capa marginal. En la capa del manto se van a diferenciar en astrocitos protoplasmáticos y fibrilares, los cuales se van a encontrar entre los vasos sanguíneos en neuronas, donde van a proporcionar apoyo y van a llevar a cabo funciones metabólicas. Las células de oligodendroglia, que también son células de sostén, van a proceder de los glioblastos, que se van a hallar en la capa marginal y formarán vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes. Luego van a aparecer las células de la microglia, que es un tercer tipo de células de sostén con propiedades de movimientos y fagocitosis, que cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se van a diferenciar en células ependimarias que van a revestir el canal central de la médula espinal. Las células de la cresta neural se van a agrupar en túneles a lo largo del río neural constituyendo los ganglios craneales y espinales. Estos se van a diferenciar en neuroblastos simpáticos, células de Schwann, granocitos, fibrosos y mesénquima de los arcos parientes. Desarrollo de los nervios raquídeos. Durante la cuarta semana van a aparecer fibras nerviosas motoras que se van a originar desde las células nerviosas en la placa basal y se van a agrupar en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales y raíces de los nervios dorsales, que se van a formar a partir de conjunto de fibras que se originan de células en los ganglios de las raíces dorsales. Las prolongaciones centrales de estos ganglios formarán haces que se van a introducir en la médula espinal y las prolongaciones distales van a unir las raíces de los nervios ventrales para formar así el nervio raquídeo, que se va a dividir en ramas primarias dorsales y ventrales. Las células encargadas de la mielinización son las células de Schwann, que mielinizan los nervios periféricos, una por cada axón, formando así la vaina de neurilema, mientras las células de oligodendroglia pueden mielinizar hasta 50 axones a la vez de fibras nerviosas de la médula espinal. Al inicio de la cuarta semana de vida intrauterina se va a iniciar el depósito de mielina en las fibras nerviosas, pero algunas fibras motoras no se van a mielinizar hasta el primer año de vida postnatal, ya que lo hacen en el momento donde empiezan a ser funcionales. Durante el tercer mes, la médula espinal se va a extender en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos van a pasar a través de los agujeros intervertebrales, en el mismo nivel donde se originan. Con el aumento de la edad, la columna vertebral y la dura madre se van a alargar más rápidamente que el tubo neural y el extremo terminal de la médula se va a desviar a un nivel más superior. Al momento del parto, el extremo terminal de la médula se va a encontrar a nivel de la tercer lumbar, debido al crecimiento desproporcionado de los nervios raquídeos que van a discurrir oblicuamente, desde su segmento de origen hasta el nivel correspondiente en la columna vertebral. Una extensión de la pía madre, que es el filum terminal, va a atravesar la dura madre para darle sostén a la médula espinal. Esta se va a extender desde la sacra segunda a la primera vértebra coxígea. Al mismo tiempo, la parte cubierta por dura madre se va a extender desde la segunda sacra hasta el coxis, formando así el ligamento coxígeo. En el adulto, la médula espinal terminaría a nivel de la 12ª torácica y la primer lumbar, mientras que en el taco dural o espacio subaracnoideo se va a extender hasta la segunda sacra. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula van a constituir en conjunto la cola de caballo. Las distintas placas basal y alar que representan las áreas motora y sensitiva respectivamente se van a situar a cada lado de la línea media del romboencéfalo y el mesencéfalo, mientras que en el prosencéfalo las placas alares son pronunciadas y las placas basales van a involucionar. El romboencéfalo consta de mielencéfalo, que es la vesícula cerebral más caudal, y el metencéfalo, que se va a extender desde el pliegue pontino hasta el istmo romboencefálico. El mielencéfalo dará origen al bulbo raquídeo, que va a diferir de la médula espinal y sus partes laterales van a estar evertidas y las placas alares y basales van a estar separadas por el surco limitante. Las placas basales, parecidas a de la médula espinal, contienen 3 núcleos motores eferentes con las neuronas de los pares craneales 9, 10, 11 y 12, y neuronas que van a inervar la musculatura involuntaria. La placa alar también va a tener 3 núcleos sensitivos de transmisiones aferentes que van a recibir impulsos a través de los pares craneales 10 y 8, que también van a recibir impulso de las papilas gustativas, paladar, orofaringe y epiglotis. Pero también pueden recibir información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón. Las invaginaciones saculares hacia la luz de los ventrículos van a formar el plexo coroideo, que produce líquido cefalorraquídeo. El metencéfalo, parecido al mielencéfalo, se caracteriza por la presencia de las placas alar y basal
y sus derivados son el cerebelo, que es el centro de coordinación de la posición y el movimiento, el puente, que es la vía para las fibras nerviosas de la médula, la corteza cerebral y cerebelosa. Las placas basales constan de 3 grupos de neuronas motoras eferentes que tienen núcleos de los pares craneales 5, 6 y 7 y también inervan las glándulas submandibular y sublingual. La capa marginal de las placas basales del metencéfalo se van a expandir y crear así el puente para las fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral y cerebelosa con la médula espinal. Las placas alares contienen 3 núcleos sensitivos aferentes con neurona de los pares craneales 5 y 8. El cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas alares se van a inclinar medialmente y van a formar los labios rómbicos. El comienzo de la diferenciación del cerebelo y su crecimiento progresivo los va a llevar a coalescer en la línea media sobre el techo del cuarto ventrículo, que se puede esquematizar aquí el desarrollo del órgano en 2 porciones, los 2 hemisferios y el vermis. La diferenciación del cerebelo está marcada por 2 hechos principales. Primero, la migración de las células de la capa del manto hacia la superficie externa para constituir la corteza. Y segundo, la formación de surcos y fisuras que van a pasar de un hemisferio a otro a través del vermis. Con el desarrollo se van a ir formando 3 conexiones con las distintas partes del tubo neural, llamadas pedúnculos cerebelosos. El superior, que va a unir al mesencéfalo, el medio, que lo va a unir a la protuberancia, y el inferior, que lo va a unir con el bulbo raquídeo. El mesencéfalo. Cada placa basal del mesencéfalo se va a dividir en 2 núcleos motores eferentes. El somático, que se va a encontrar representado por el nervio 3 y 4 del par craneal, y el visceral general representado por el núcleo funcional del tercer par craneal con su dominio parasimpático. Las placas alares en unión con el mesencéfalo se van a cerrar y su cavidad dará origen al acueducto de Silvio. Estas también van a formar una lámina sobre el acueducto llamada lámina cuadrigémina, en la cual van a sobresalir los folículos cuadrigéminos. Tenemos el anterior, que es el centro de correlación y reflejo para impulsos visuales, y el posterior, que actuará como estaciones de conexión sináptica para reflejos auditivos. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, que formará los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que formará la capa y el tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. El diencéfalo. La placa del techo posee una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular y juntas van a originar el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa del techo se va a convertir en cuerpo pineal o epífisis, que al principio es un engrosamiento epitelial en la línea media, pero hacia la 7ª semana esta formará una vaginación que se va a convertir en la glándula pineal y va a actuar como canal a través del cual la luz y la oscuridad van a influir sobre los ritmos endocrino y conductual. Entonces, en el adulto con frecuencia se puede depositar calcio en ella y sirve como referencias en radiografías del cráneo. Las placas alares van a formar las paredes laterales del diencéfalo y el surco hipotalámico. Va a dividir la placa en una región ventral, que es el tálamo, y en una región dorsal, que es el hipotálamo. Con el desarrollo, el tálamo se va a proyectar hacia la luz del diencéfalo y va a hacer que las regiones talámicas se fusionen en línea media, formando así la conexión intertalámica. El hipotálamo va a formar la parte inferior de la placa alar y se va a diferenciar en áreas nucleares que van a regular funciones viscerales, en las cuales está el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la conducta emotiva. Hipófisis se desarrolla a partir de 2 partes diferentes. La primera, del estomodeo, conocido como bolsa de Reich, y la segunda, el infundíbulo, que es una extensión del diencéfalo. Las células de la pared anterior de la bolsa de Reich van a formar el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis, y el infundíbulo originará el tallo y el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, que está formado por células de la neuroglía. Telencéfalo. Es la vesícula más rostral del cerebro y consta de 2 prominencias laterales, que son los hemisferios cerebrales, y una parte media, que es la línea terminal o lámina terminal. Los ventrículos laterales, que son las cavidades de los hemisferios, se van a comunicar con la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares, o también llamados agujeros de Monro. Los hemisferios cerebrales se van a originar al comienzo de la 5ª semana como invaginaciones de la pared lateral del prosencéfalo. En la región donde el hemisferio se une al suelo del diencéfalo, este se va a mantener con una sola capa de células ependimarias que en conjunto van a formar el plexo coroideo. La pared del hemisferio, por encima de la hendidura coroidea, se va a engrosar y va a formar el hipocampo, cuya función es el olfato y va a protruir en el ventrículo lateral.
El crecimiento continuo de los hemisferios va a formar los lóbulos frontales, temporales y occipitales. También podría ser el parietal. Desarrollo de la corteza cerebral. Se desarrolla a partir del palio, que tiene dos regiones, el palio-palio y el neopalio. En el momento del parto, la corteza tiene un aspecto estratificado debido a la diferenciación celular en capas. Con el crecimiento del cerebro, los bulbos y tractos olfatorios de las neuronas secundarias se van a alargar y juntas van a constituir el nervio olfatorio. Desarrollo de los pares craneales. Hacia la cuarta semana de desarrollo se pueden observar los núcleos de los 12 pares craneales, excepto el primero y el segundo, todos van a emerger del tronco encefálico, y de estos solo el tercero va a emerger fuera de la región romboencefálica. El romboencéfalo se establece en diferentes segmentos llamados rombómeros, que van a originar los diferentes núcleos motores. Los ganglios parasimpáticos van a proceder de células de la cresta neural y sus fibras van a ser transportadas por los pares 3, 7, 9 y 10. El sistema nervioso vegetativo está constituido por una parte simpática en la región toracolumbar y una parte parasimpática en la región encefálica y sacra. Los troncos simpáticos están formados por células de la cresta neural de la región torácica. Estas van a formar una cadena bilateral de ganglios ubicados a cada lado de la columna vertebral, unidos por fibras nerviosas longitudinales. Las neuronas del tronco encefálico y la región sacra van a originar fibras preganglionares parasimpáticas que van a viajar a través de los pares craneales 3, 7, 9 y 10 y fibras postganglionares que se van a originar a partir de neuronas derivadas de las células de la cresta neural.